Buenas noches, bienvenidos una semana más a Controversias, a esta su casa, Canal 11 La Palma. Saben que pueden participar de este espacio, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: controversias@canal11lapalma.net, y con simplemente un correo electrónico nosotros nos ponemos a trabajar para traer a esta mesa de debate todos aquellos temas que ustedes estimen que deben de ser analizados y sobre todo esgrimidos al 100% con los invitados que ustedes pueden enviarnos para ser partícipes de este programa. Este programa, recuerden que lo hacemos por y para ustedes, y hoy en Controversias abordamos la actualidad municipal con el único municipio de la isla que sigue respetando su nombre aborigen, no ha sido modificado a lo largo de la historia. Tiene una calle llamada del Adiós, donde se despedían a los que eran enterrados. En su costa guarda un tesoro en forma de cueva, llena de misterios y leyendas piratas. Posee edificios históricos, como la Ermita del Buen Jesús de 1530, y su arquitectura canaria en la casona del Barranquito ha sido copiada en todas las islas. Dicen de este municipio que el aire se escucha, las estrellas se ven más claras y el mar hace reflexionar a uno mismo. Hoy en Controversias, Tijarafe, sitio de sombra y frescura, tierra de plátanos, vinos y almendras, sitio de poetas y de su famoso y archiconocido diablo. Y desde el mejor mirador de la isla, en el Time, nos asomamos a su pueblo y a su gente para tratar los asuntos que les preocupan y les interesan. Hablaremos de la aprobación de 29 proyectos dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER, de la rehabilitación de las rutas de interés paisajístico, del mercadillo municipal, de cómo les afectará la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, o cómo se prepara el Año Cultural de Tijarafe. Todo esto hoy en Controversias, con el primer teniente de alcalde de Tijarafe y alcalde accidental, Ricardo Cáceres. Comenzamos. Bueno, primero que nada, saludar a nuestro invitado. Buenas noches, alcalde. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos con fuerza y directos al grano. Y para empezar, una pregunta algo complicada. ¿Es Tijarafe un municipio camino de desaparecer con la nueva ley del Partido Popular sobre las corporaciones locales? No, bajo mi punto de vista, desde 1812, los ayuntamientos en España, si bien es verdad que ha habido una evolución y un desarrollo de continuo abandono del mundo rural hacia las grandes ciudades, en un proceso de reconstrucción industrial en el siglo XX, yo creo que la racionalización de las administraciones locales, ayuntamientos, y me considero ante todo municipalista o defensor a ultranza de los servicios cercanos al ciudadano cuando van al ayuntamiento a solicitar pues cualquiera de los servicios sociales o asistenciales que disponen los ayuntamientos. Por más que se pretenda de una forma u otra modificar esa cercanía al ciudadano, yo creo que si cabe se podrá mejorar, algún cabildo, alguna diputación en la península podrá ofrecer y apoyar mejor gestión, pero es imposible, sobre todo en los municipios eminentemente rurales, donde la distancia a las zonas neurálgicas pues son de cientos de kilómetros, en este caso 1 hora de Santa Cruz La Palma, 1 hora y 20, a los centros hospitalarios. Los centros de día, la asistencia a mayores, las residencias, van a estar supervisadas y tuteladas por los ayuntamientos. Yo, en lo poco que me he leído el anteproyecto y lo que es ahora mismo la Ley de Administración Local, lo que se pretende es sí racionalizar el gasto en muchos aspectos de los cargos públicos, aspectos que quizás habría que haber revisado desde hace bastante tiempo y que probablemente se continuará evolucionando, y me consta que después del PP pues, vendrán otros gobiernos en España que volverán a revisar en muchos aspectos esta ley. Se va a defender a ultranza por parte del Partido Socialista la municipalidad y sobre todo los servicios cercanos al ciudadano. O sea que definitivamente creo que no se va a modificar para siempre. Bueno, ¿y su socio de gobierno está de acuerdo con la ley que quiere un poco reducir y racionalizar más el gasto en la administración local?
Bueno, eso se lo tendría que preguntar a ellos, a los socios del gobierno del Partido Popular en Tijarafe, que me imagino que tendrán una visión corporativa desde la perspectiva de su partido y lo que orgánicamente y estructuralmente ordena, y además es una ley de carácter y de rango nacional, y otra cosa es lo que personalmente pues, pueda opinar cada uno de los afiliados, militantes o concejales del Partido Popular, que eso pues lógicamente es intransferible porque es una cuestión que debe opinar cada uno, ¿no? Yo creo que no hay tantas diferencias en que hay que racionalizar y sobre todo ser objetivos de que esta crisis no la hemos causado directamente los políticos, aunque tenemos mucha responsabilidad sobre ella. Hay sectores sociales, empresariales, hay mucho análisis que hacer que quizás no se haya hecho y que pues eliminando 4 sueldos en un ayuntamiento, 3, no se va a resolver la crisis. Hay problemas estructurales muchísimo más importantes bajo mi punto de vista que resolver. Lo que sí está claro es que con los datos sobre la mesa hablamos que las corporaciones locales acumulan un 4% de la deuda total. Y si además tenemos en cuenta que quitamos a Valencia, Barcelona y Madrid, que son capitales importantes, la deuda se quedaría en un solo 2,5%. ¿Tiene sentido? Digamos que, por ejemplo, teniendo 5 liberados, como sucede en el ayuntamiento, y tan solo poder quedarse con 2, poder contar con 2, se van a perder servicios sociales, competencia en asistencia a mayores, mujeres y niños, y en su caso, ¿cómo van a gestionar esta nueva situación? Yo, en el aspecto, por ejemplo, de los concejales de dedicación parcial o dedicación exclusiva, en Tijarafe hay 4 dedicaciones exclusivas y una parcial y una persona, un concejal que no tiene ninguna, aunque tiene área, en este caso de cultura y educación no está ejerciendo, por decirlo de algún modo, no tiene retribución económica. Bajo mi punto de vista, la solución, como decía antes, y además usted lo expone claramente, 4 ayuntamientos de toda España concentran más deuda que el resto de los 1.800, es decir, que en Canarias, con los 88 ayuntamientos que hay, probablemente no seamos un problema los más pequeños y cercanos, que con 2.700 habitantes o 1.700 que tiene Garafía, los 2.200 de Punta Gorda, que hay que ofrecer servicios cercanos donde hay una residencia mayores, nosotros con el centro de día, 30 personas mayores que se atienden desde el ayuntamiento, sí o sí se va a seguir dando el servicio. La ley no especifica cuántas dedicaciones parciales se pueden habilitar en base a esas 2 exclusivas. Lógicamente, pues si hay que suprimir 2 dedicaciones exclusivas y habilitar 4 parciales para dar un buen servicio y atención directa al ciudadano, en Tijarafe desde luego que lo haremos. ¿Por qué? Porque lo importante no es el sueldo del concejal a final de mes, sino el servicio y la atención al ciudadano y la calidad de ese servicio. Y desde luego tenemos la gran suerte en Tijarafe de tener un equipo técnico y humano dentro del ayuntamiento, 60, 59 en plantilla más los convenios, que es de lujo. Son un personal muy bien cualificado que atiende perfectamente las necesidades, pero que siempre hace falta una supervisión y sobre todo el perfil de seguimiento de calidad para atender a los ciudadanos como se merecen, que para eso estamos. En ese sentido me gustaría preguntarle otra pregunta complicada. ¿Cómo se explica a los ciudadanos, por ejemplo, que el alcalde, hoy hablamos con Ricardo Cáceres, alcalde accidental de Tijarafe, el alcalde que está jubilado y por lo tanto cobra su jubilación y su nómina como regidor municipal, que alcanza los 1.900 euros, corríjame si me equivoco, ¿no dijo el alcalde en campaña que no cobraría? Bueno, a mí personalmente no, a los ciudadanos no lo sé, en el programa no lo llevaba, pero yo en su defensa tengo que decir que don Lorenzo, en un momento determinado se hizo una consulta jurídica de compatibilidad de si podía ser jubilado y alcalde al mismo tiempo, y los servicios jurídicos consultados, en este caso 2, por 2 diferentes vías, incluido el de Secretaría del Ayuntamiento de Tijarafe, convinieron que jurídicamente no era coherente que fuera jubilado y estuviese ejerciendo un trabajo dentro del ayuntamiento con la responsabilidad que yo llevaba, además de subsidiariamente la responsabilidad sobre su persona, pues la seguridad social y temas muy complejos jurídicamente, por lo cual, si bien quizás su intención inicial fue percibir su jubilación y trabajar en el ayuntamiento, en un momento determinado los informes jurídicos que nos pusieron sobre la mesa
contradecían esa buena intención, por decirlo de algún modo, de buena voluntad que podía tener el hombre o su partido en Tijarafe, y decidimos, además de una forma solidaria, que realmente tenía que estar de alta en la seguridad social y además tenía una responsabilidad civil y jurídica directa sobre su persona, y suscribimos incluso seguros específicos de cobertura jurídica y de posibles indemnizaciones que por omisión o por error o por negligencia se pudieran dar en el ejercicio de la alcaldía en estos 4 años, en esta legislatura, y la conveniencia fue pues contratarle como alcalde, y con esa percepción que usted decía anteriormente, aproximadamente 1.900 euros netos nómina. Bueno, otra pregunta complicada. Le ruego que no se me asuste, ¿eh? Que luego entraremos en profundidad en analizar las cuestiones más municipales y más cercanas para con Tijarafe. Un liberal, y progresista como usted, político de izquierda y del Partido Socialista Obrero Español, ¿cómo puede asumir un pacto con el Partido Popular y sus políticas antisociales a nivel nacional? Estamos hablando de un momento complicado en el que esas políticas están repercutiendo en la clase trabajadora, en los más desfavorecidos de la sociedad. ¿Cómo se le explica a los electores más cercanos de Tijarafe? ¿Lo han entendido? ¿Tiene usted el apoyo de las bases en Tijarafe? Bien, hay varias preguntas en la misma. El escenario actual y en 2011, cuando se suscribió el pacto con el Partido Popular en Tijarafe, evidentemente no es el mismo. Yo tengo que decir públicamente que no comparto las políticas, muchas políticas, algunas sí, en parte, otras no, pero en su gran mayoría no comparto las políticas económicas y sociales del Partido Popular a nivel nacional. Eso no significa que no me pueda entender perfectamente con el Partido Popular en un municipio como Tijarafe para atender las necesidades de los 2.700 habitantes, los servicios, y es más, ya se ha creado un vínculo de compañerismo tal que preponderan las personas a las ideas, aunque podamos ser coincidentes probablemente en más de un 70% de las ideas en el municipio de Tijarafe, y podamos diferir en un 80% de las ideas ideológicamente hablando a nivel nacional. Yo me considero socialdemócrata, por lo tanto considero que la defensa a ultranza del interés general, del ciudadano, de la ciudadanía, del municipalismo que hablábamos antes, es crucial para construir una sociedad ecuánime. Creo que se están vulnerando algunas líneas rojas, probablemente muchas, en sanidad, en asuntos sociales, en la cobertura de temas de pensiones, en la cobertura del trabajo, en la necesidad incluso de revisar probablemente nuestra Constitución, el modelo de Estado. La democracia tiene un coste económico que hay que mantener y suplir de una forma, no se puede estar inventando, reinventando lo que ya estaba y funcionó desde los años 80, 90, mejor, peor. Creo que el gobierno a golpe de decreto no es sano, ni creo que sea beneficioso para nadie. Seguramente cuando tengamos posibilidad el Partido Socialista de gobernar a nivel nacional, se cambiarán muchas de las leyes promulgadas por decreto en este momento, quizás con más consenso social, porque probablemente pueda haber un pacto de Estado. Hablaba usted de ideología. Bueno, Alemania tiene un precedente y donde izquierda y derecha pactan en beneficio del colectivo social y no sucede nada. No es ilegal pactar con el PP. Yo considero absolutamente una democracia legal y legítimo llegar a un acuerdo con cualquier fuerza política, con una persona que se considere demócrata, en beneficio, como digo, de la ciudadanía, ¿no? El planteamiento precisamente lo hacía por ese matiz tan importante. Tengamos en cuenta que hablaba usted de Alemania, yo también podría poner el ejemplo de Francia. Hace muy poco, desde la ultraderecha francesa, se catalogaba la ley reciente que está impulsando el Partido Popular en España, sobre la ley del aborto, como un retroceso a más de 40 años. Y hablamos de la derecha, evidentemente, claro que se puede pactar. ¿Cómo cree usted que ven los ciudadanos que cuando se realiza la votación secreta en el Congreso, sea cual sea el resultado, al final se termina aplaudiendo? Yo creo que no aprendemos de la historia, y la historia desgraciadamente se repite. Si hacemos una revisión histórica del siglo XX, tristemente la historia reprodujo situaciones y escenarios políticos y sociales lamentables. Yo abogo por la inteligencia del Partido Popular, del Partido Socialista, de los demócratas, de Izquierda Unida, de todas las fuerzas políticas, las de centro, las de derecha, las de izquierda, porque prepondera el interés general sobre el interés particular de unos pocos.
Cuando esto no sea así, las reglas del juego hay que revisarlas. Yo creo que estamos llegando a ese límite, es una opinión particular, pero considero que ahora es el momento de revisar las reglas del juego, que no sé si es el marco constitucional o si vale a golpe de decreto tabular una democracia que se está convirtiendo en otra cosa que además no beneficia a los ciudadanos, porque si yo pago mi cuota a la Seguridad Social y tengo un deber, lógicamente también tengo un derecho. Ahora tenemos deberes, pero los derechos se nos están acicatando, es decir, cada vez hay menos derechos. Si venga usted dentro de un año, no, mire usted, yo tengo derecho a que se me asista y por lo tanto, si contribuyo, tengo ese mismo derecho de contraprestación social a nivel Estado. El Estado tiene que revisar eso, no puede exigir sin dar una contraprestación directa, eso es muy importante. Y con respecto y retomando la situación de los pactos derecha-izquierda, creo que precisamente en un pacto de Estado, de consenso, está la solución. Bien, es difícil sentar a la izquierda y a la derecha, a los dos bancos, pero es que si no nos sentamos y construimos realmente un país con verdadera estabilidad social y democrática y económica, estamos perdidos, estamos yendo a lo que ahora mismo es una incertidumbre social continua, es decir, de no llegar a final de mes, de desahucios, de corte de luz. Mire, usted no tiene que legislar para el banco, usted tiene que legislar para una democracia que es el poder del pueblo, que le ha sido otorgado por las urnas. Desde el momento que usted cambie esa intención y no gobierne para el pueblo, está gobernando contra el pueblo. Incluso con circunstancias más graves como han sucedido a lo largo de esta semana, es noticia en todos los medios de comunicación el fallecimiento de 2 personas en un hospital de Madrid en los pasillos. Usted decía que tenemos deberes, pero también derechos. Previa denuncia del Comité de Médicos al Colegio de Médicos de que los recortes tan grandes que han sufrido a lo largo de los años pues les está llevando a unas circunstancias complicadas, no poder dar camas o asistencia a enfermos graves con cardiopatías respiratorias o incluso más allá, el no poder atender los medicamentos que se recetan a los mismos. Volviendo a un poco más cerca, ¿entiende usted en la política local los pactos en cascada? No, y de hecho creo que, no sé si de forma legislativa, si bien el partido en el cual milito, el Partido Socialista Obrero Español, no tiene un carácter asambleario, tiene unos estatutos, los cuales todos leemos antes de pertenecer, o deberíamos leer cada concejal y consejero. ¿Usted cree que realmente todos los leen? No lo sé, en mi caso sí los leí, además recientemente los he repasado, pues intentando buscar soluciones, aportar ideas, incluso si es posible tendrán que revisarse en algún momento porque también tienen años ya y hay que revisar todas estas cuestiones. Como decía, los estatutos de un partido, aunque no sea asambleario, tiene una jerarquía. Lógicamente no te obliga, bajo ningún concepto, el acta de concejal, hasta que no se cambie la ley, pertenece a la persona. Por lo tanto, una divergencia por razones ideológicas, que lo ampara la Constitución, por razones de cualquier tipo, de conciencia, que también lo ampara la Constitución, oiga, usted se puede, y lo comentábamos antes, votar en contra o abstenerse, si no está de acuerdo con su partido, en un tema crucial como puede ser el aborto, y yo lo entendería perfectamente. Por lo tanto, también hay que revisar esa jerarquía de partidos que obliga a un ciudadano en su legítimo derecho a votar en contra de lo que probablemente tenga su sentimiento de voto, que pueda ser abstenerse o votar en contra, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, en el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, considero que se está actuando de una forma quizás parcial a la hora de determinar el derecho o no legítimo a pactar con quien quiera o pueda el comité local de Tijarafe. Es decir, puede ser que por la razón que fuera, el único pacto posible en Tijarafe era PSOE-PP, pero porque quizás Coalición no quiso negociar, ni se sentó o no ofertó. Y en democracia, dos legalmente pueden construir un gobierno estable y legítimo. Entonces creo que, bueno, es algo absolutamente prosaico o trivial que se va a dar siempre, y los pactos en cascada no creo que sean positivos para nadie. En ese sentido, preguntarle directamente, ¿se ha producido en la isla de La Palma un pacto en cascada generalizado para apartar de la vía política? Hablamos de que la legislatura anterior gobernaba, si no me equivoco, no tengo el dato aquí, en 10 ayuntamientos Coalición Canaria y mayoría absoluta en el Cabildo Insular, para dar totalmente la vuelta y que estas circunstancias se produzcan a la inversa. Es decir, ahora no tienen el Palacio Insular y tan solo gobiernan, si no me equivoco, en 2 municipios con mayoría absoluta. ¿Es posible que esa serie de pactos entre el Partido Socialista y el Partido Popular
se produzcan en cascada con esa intención? No. En lo que consta, por ejemplo, y estuve prácticamente en todas las reuniones que se dieron, lógicamente, de sincronización en los pactos, si bien la sugerencia, vamos a llamarlo así, o la orden, como lo queramos ver jerárquicamente, de los órganos regionales del Partido Socialista era el pacto con Coalición Canaria, porque había una estabilidad en sintonía con el gobierno de Canarias y su parlamento. Yo creo que el comité local de cada uno de los municipios, no solo de La Palma, sino de Canarias, si no, no estaríamos en democracia, habría que hablar de otro modelo, por eso hablaba de otro modelo que probablemente pues, pueda surgir o no, de gobierno por decreto o de gobierno de jerarquía, pues la aproximación debía ser con Coalición Canaria. En algunos sitios fue posible, me refiero en Canarias, en La Palma ha sido una circunstancia que es de todo conocida, 20 años o casi 25 años de gobierno de Coalición Canaria con el Partido Popular, exceptuando a principios de los 90, un periodo corto de tiempo con el Partido Socialista, derivó en lo que consideramos que era sano o salubre para la democracia en la isla de La Palma, que es la alternancia política. El ayuntamiento, el cabildo no pertenece a nadie, pertenece al pueblo que delega en el voto y le da a usted el poder para representarle y gobernar en su beneficio, no en su perjuicio. Por lo tanto, si consideramos, como así lo hicimos en los comités locales, y se votó y se hizo un acta a mano alzada, ni voto secreto, en caso de Tijarafe, con, creo recordar, casi 25 firmas de los afiliados que en aquel momento conformaban el comité local, se votó. Una vez tuvimos delante los principios de acuerdo y se leyeron, aproximarnos al Partido Popular porque era lo que considerábamos que era mejor para el municipio. ¿Nos equivocamos? No, lo dirá el tiempo, la historia. Nos equivocamos en La Palma porque cada comité local decidió lo mismo, sin ese sincronismo, esa, vamos a llamarla entre paréntesis, posible maldad de echar a Coalición Canaria a las administraciones de La Palma. Pues mire usted, lo dirá el tiempo. Yo creo que cada comité local en la isla, de los ayuntamientos que pactaron el Partido Popular, hizo lo que los ciudadanos y ciudadanas y militantes del Partido Socialista le pidieron que hiciéramos. Yo no podía contradecir una voluntad de mi comité local en Tijarafe para pactar algo en contra de lo que se votó democráticamente dentro del comité. Se ve así, estamos hablando de una democracia bastante saneada y lo que sería el camino correcto, con plena libertad. Está usted afirmando que pudieron actuar con plena libertad, absoluta, si no me equivoco, ¿verdad? Absoluta libertad. Después lo que ha sucedido en estos escenarios ya más próximos, por eso decía que no era el mismo escenario, sí, en junio del 2011, con 2011 con respecto a lo que ha sucedido ahora en noviembre del 2013 en Los Llanos o en el Cabildo, etcétera. Es decir, ya ahí no me voy a pronunciar porque son determinaciones y decisiones y volvemos al punto de si realmente el modelo es el que debe ser, de que el acta del consejero, de los 6 consejeros del Cabildo, pertenece a ellos y por lo tanto han tomado una decisión soberana que además la apoyo y me parece consecuente con los tiempos que corren en democracia, es decir, votar por aquello que consideraban que era mejor para el partido, para ellos y para la isla. En ese sentido, una última pregunta relativa a asuntos políticos. ¿Cree usted entonces que la ley electoral también debe evolucionar para que este tipo de circunstancias no se den? Porque al final es cierto que se cautiva el acta, en el sentido de que ¿qué valoración puede hacer de lo que ha sucedido en La Palma en los últimos meses? Mociones de censura, expulsiones, decisiones judiciales. ¿Qué pasa en esta isla? Y ya no solo en la isla, también se puede trasladar a casos concretos en Tenerife, como ha sucedido en el municipio de Tacoronte. Este tipo de decisiones, si no se saben respetar, entiendo de sus palabras, las mayorías, finalmente no se está judicializando la política. ¿Van a ser los jueces quienes nos gobiernen? Si no se cambia la actual ley electoral y reinventamos el modelo de Estado o el modelo de Constitución, lógicamente las reglas del juego están marcadas. Es posible, estaré de acuerdo en unos casos, en otros quizás no, la aproximación entre diferentes fuerzas políticas para dar estabilidad a una institución, sí. Cuando no se produce hay otro modelo que es la gestora, que es el Estado, en este caso a quien competa de la Administración General de Estado, quien decide, mire, usted pues no sirve, se disuelve en este caso el ayuntamiento y se crea una gestora, pero mientras las reglas son las que son y la ley diga que el acta pertenece al consejero, al concejal, al diputado, al parlamentario, pues suceden estas cosas, es decir, divergencias, posiciones políticas, ideológicas,
no todos dicen ser lo que son realmente dentro de sus partidos, probablemente dentro del Partido Socialista hay gente de centro, de más izquierda y un poco quizás más de centro derecha, ¿no? Eso es así en todos los niveles, aspectos del ser humano. Yo no sé si se ha hecho bien o mal, pero sí es verdad que habría que reinventar el modelo de Estado a segundas vueltas, a listas abiertas, a otro modelo democrático que es posible y factible. Sería una forma también de renovar totalmente esta democracia. Lógicamente consensuada en el Parlamento, votada y de alguna forma aplicándose en el consenso generalizado del marco constitucional. Entonces, hay muchas cosas que revisar en democracia. La democracia española es joven y se está reinventando, se está rediseñando afortunadamente. Y yo creo que han llegado los tiempos de revisar. Han llegado los tiempos de las asambleas, han llegado los tiempos de que las asociaciones de vecinos propongan y decidan qué quieren para sus barrios, pueblos. Ha llegado el tiempo y se está demostrando en los medios de comunicación que se defiendan los intereses generales sobre los intereses particulares. Habría que hablar de corrupción, de endurecer quizás la supervisión que se hace a la política, de hacer una supervisión fiscal de que en qué se invierte y los programas electorales, si se pueden cambiar sobre la marcha y es legítimo cambiar un programa electoral, que me consta que el Partido Popular o el Partido Socialista llevábamos un programa electoral que fue el que se le ofreció al votante y después se reinventa el programa electoral para adaptarlo a unas nuevas directrices. Habría que revisar tantas cosas. O incluso ni se cumple, es decir, o no de lo que había en el papel a la ejecución. O se contradice, con lo cual el votante pues, es humillado. Y podríamos hablar de la humillación de los ciudadanos ante situaciones y tú dices, bueno, esto está rozando una dictadura encubierta en una democracia. Si la mayoría absoluta no es un cheque en blanco que permite hacer cualquier cosa. Permite hacer cualquier cosa consensuada. Y cuanto más consensuada esté, probablemente más acertada es. Como comentábamos, hablamos con Ricardo Cáceres, alcalde de Tijarafe, y le había prometido que esta era la última pregunta en relación con situación política, pero en base al análisis que ha realizado, ha dicho usted una dictadura encubierta. Es muy fuerte lo que me está comentando, y en ese sentido me gustaría preguntarle concretamente por dos cosas importantes. También las ha mencionado en esta reflexión. Al final se está gobernando con la perspectiva del servicio vocacional, el atender a los ciudadanos, ya sea a nivel local, regional o nacional, porque entiendo que la política, independientemente de que es diferente en cada una de los ámbitos que hemos mencionado, tiene la perspectiva del servicio a los ciudadanos. ¿Se pierde esa perspectiva? ¿Se profesionaliza la política? ¿Creemos que los puestos políticos, que son cargos de responsabilidad, terminan siendo puestos de trabajo? ¿Se fomenta el clientelismo, la dependencia? ¿Vivimos en base a favores? Ustedes saben perfectamente que en el programa de la semana anterior, en esta mesa de debate, se hablaba concretamente de un análisis abierto y claro. Después de 25 años de gobierno de Coalición Canaria, entiendo que debe de haber algún responsable político que quizás ni siquiera esté presente en esta isla, que presida el partido y que tenga responsabilidad de tener 12.000 parados hoy en día, los datos turísticos que tenemos en esta isla y por tanto el desarrollo, la apuesta del desarrollo. Otras islas han hecho una apuesta por el litoral y aquí hemos decidido ir por la cumbre. Al final hay muchas decisiones que son puramente políticas, que desde una perspectiva del ciudadano, a mí me lo trasladan y por eso quiero exponerlo, disculpe que sea un poco largo en esta reflexión, tan claro en esta mesa. ¿Se toman esas decisiones pensando en el bien y en el interés general o para fomentar este tipo de clientelismo del que yo hablo? Bien, aclarar solo una frase, lo de dictadura encubierta. Claro, vamos a ver, el Partido Popular a nivel nacional tiene una mayoría ratificada en las urnas y es legítima, absolutamente legítima. Yo me refería a las dictaduras encubiertas, ¿qué es lo que se hace con el poder una vez te da el poder el pueblo? Y si realmente ese poder que fue dado por el pueblo a unos determinados responsables sociales y políticos, se está haciendo buen uso de él, ya sea el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria. Sí, aquí no estamos hablando de efectivamente, sí, quiero dejar claro ese aspecto, porque es muy importante que lo hagan. No estoy diciendo que unos u otros, no, la dictadura encubierta es la que practicamos todos, hasta en nuestra casa, cuando imponemos y no consensuamos, incluso con nuestros hijos, con nuestros familiares, con quien sea, ¿no? Es decir, es un modelo social de actitud. Y retomando su reflexión o la pregunta, que es bastante amplia,
Clientelismo en política, aproximaciones a sectores empresariales, la empresa privada, la empresa pública. Estamos hablando de un contexto tan amplio que además con la globalización, con el contexto internacional, con las ideas marxistas que prácticamente están disueltas en una especie de olvido o de idilio de unos pocos poetas locos que cogían un fusil y hacían una revolución en Cuba y demás. Yo creo que ha llegado el tiempo de abandonar las armas y realmente reflexionar con el corazón. Los políticos cada vez se tienen que sincerar más ante el pueblo cuando se expone, tienen que ser más sinceros y claros y directos y por eso decía antes que los programas electorales están para cumplirse y como mínimo intentar realizarlos, porque los condicionantes económicos también, en nuestro caso por ejemplo, pues nos obligan a reconsiderar cosas que en el 2011 eran posibles y que ahora económicamente no son factibles. Es decir, hay que hacer una revisión. Las empresas privadas van a estar, afortunadamente, y siguen ahí, que son motrices de empleo, son generadores de empleo, son generadores de riqueza, de producción. Creo que hay que mimar e incentivar al autónomo, a la persona que tiene iniciativa, y no subvencionar lo inútil o lo que es humo o que se vende como tal, pero que no es factible socialmente. Creo que hay que revisar tantas cosas del propio modelo de Estado, no solamente desde la perspectiva política, sino social y económica, que están tardando quien tenga competencia para ello, para hacer verdaderos observatorios, para enmendar todos los errores cometidos en los 35, ya casi 40 años de democracia en España, y no volver a repetir, como decía, que en el siglo XX sucedió, desgraciadamente, modelos como en el 36 de enfrentamientos inútiles, que no benefician a nadie. Yo estoy seguro que las divergencias que pueda tener el PP y el PSOE a nivel nacional, ni a usted ni a mí no solucionan ningún problema si no son constructivas. Es decir, los enfrentamientos sobran y los acercamientos faltan. En política hay que acercarse, dialogar, consensuar y retomar los verdaderos asuntos que tiene el pueblo por necesidad, que es comer, trabajar y vivir dignamente en un lugar que los ampara la Constitución y no se los podemos garantizar. Bueno, abordando ahora temas más importantes y que realmente afectan a sus vecinos. Tijarafe consigue 260.000 euros del FEADER para ejecutar 29 proyectos. Subvenciones destinadas, entiendo, a mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. ¿En qué consisten y dónde se van a desarrollar dichos proyectos? Sí, son 20, tramitamos algunos más, casi 36, si mal no recuerdo. Algunos lógicamente no se aprobaron o quedaron fuera de las directrices de este proyecto PDR, Planes de Desarrollo Rural, del Programa de Desarrollo Rural Canarias 2007-2013. En el caso de Tijarafe, pues estos 29 proyectos, por un importe de 260.000 euros, pues en las 3 líneas que marcaba la convocatoria, han sido pues básicamente conservación y mejoras del patrimonio rural, renovación y desarrollo de las poblaciones rurales, la mejora de miradores, de plazas, la ermita de Jesús que comenzó usted haciendo una valoración histórica de 1530, pues se va a hacer un aparcamiento para evitar precisamente que coches y vehículos aparquen cerca, para conservar mejor si cabe el patrimonio. Pues se ha hecho un mirador que además mira hacia el Barranco El Jurado, que es un espacio natural protegido, un monumento natural, y bueno, y esta dotación de servicios básicos para la población rural, caso de la Plaza de la Cruz del Llano, que es un lugar emblemático que va por el GR camino a la Fuente Trajocade, por donde pasa además la Full Moon Trail y muchos senderistas se dan cita ahí. El mirador de la Torre de Vigilancia de Incendios del Time, que es un lugar emblemático donde se ve todo el valle y la caldera de Taburiente, también se ha mejorado, de hecho ya está casi finalizada la obra. Es decir, consideramos que estos proyectos son prioritarios, fundamentales para el desarrollo económico, turístico, para que el senderista pueda venir a Tijarafe y no solamente disfrutar de una buena comida en sus restaurantes y en sus tascas y en sus bares, sus buenos vinos, que tenemos bodegas pues, de los mejores vinos premiados en Canarias, en España y en Europa, sino que también pueda disfrutar de un paisaje extraordinario que va desde la cumbre hasta el mar, hasta el litoral, con la Cueva Bonita, con el Provis de Candelaria, la Veta,
y todas las zonas donde se puede acceder de forma directa hacia el litoral. Y por supuesto las fuentes que son fundamentales, porque hasta 1950 y poco, 1960, que llega el agua de Minaderos a Tijarafe y otras galerías y pozos, era el único lugar donde la gente podía tener sustento para aliviar la sed. Y fue ayer, fue a mediados del siglo XX, ¿no? Así que no ha pasado mucho tiempo. Las fuentes las estamos rehabilitando como oferta de ocio, de senderismo, de turismo, el que nos viene a visitar. Y dentro de estos 29 proyectos, pues la mejora de la Casa de la Cultura, la impermeabilización del techo, una parte que quedaba, aulas homologadas para formación que consideramos vital. Se está dando formación continua toda la semana, también a través de Radio ECA, de convenios con empresas privadas, y igualmente convenios que ahora mismo hay uno de asistencia social a domicilio por 9 meses, 15 personas a través de ADER, de la Asociación de Desarrollo Rural Isla de La Palma, que hemos tramitado una labor formativa importante. Pues el camino de la Full Moon Trail también está dentro de estos 29 proyectos, su rehabilitación, porque en algunos casos pues se van cayendo las paredes y hay que irlas manteniendo. Y muchas otras obras que son fundamentales para el desarrollo, otras de infraestructura, en convenio con el Cabildo Insular de La Palma, el acceso al cementerio, que siempre que despedimos a alguien tenemos que venir por una carretera que no tiene acerado, con el consiguiente peligro de los vehículos de la LP1 que pasan a una velocidad considerable, pues consensuamos que debería haber 3 metros al menos para que la gente pueda retornar hacia el pueblo de Tijarafe. Bueno, pues como veo, mucha actividad municipal. Vamos a seguir hablando en profundidad con Ricardo Cáceres, alcalde de Tijarafe, alcalde accidental de Tijarafe. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. Les pedimos que no se muevan de ahí, porque enseguida volvemos con mucho más análisis y sobre todo mucha más actualidad municipal, hoy en Controversias con Tijarafe. Bueno, lo prometido es deuda. Ya les decíamos que era una breve pausa y que íbamos a seguir hablando en profundidad de Tijarafe hoy con el alcalde accidental, Ricardo Cáceres. Antes, recordarles que pueden ustedes participar de esta mesa de debate y de estos análisis que realizamos desde Controversias cada semana. ¿Cómo? Pues con esa dirección de correo electrónico que va a aparecer ahora en pantalla, controversias@canal11lapalma.net. Ustedes con un simple correo electrónico pueden hacer que nosotros traigamos contenidos que nos planteen para este programa. Recuerden que esta casa es su casa y que estos contenidos lo hacemos por y para ustedes. Y en ese sentido, Ricardo, me gustaría analizar algunas cuestiones importantes, ya concretamente del municipio. En el 2011, cuando llegó a la corporación municipal, ¿qué se encontró? ¿Le sorprendió ¿qué se encontró? Y si lo que se encontró le sorprendió al llegar. Bien, yo soy de las personas constructivas de que pienso que todo responsable público hace todo lo que tiene en sus manos para realizar. Otra cosa es que coincida en las fórmulas y en los métodos a aplicar políticamente en políticas municipales en pueblos tan pequeños como Tijarafe. Nos encontramos pues un ayuntamiento con un nivel de deuda considerable e importante, no saneado, unos 700.000 euros en pasivo en banco, y una deuda viva sobre la mesa de unos 500.000 euros que con los planes de pago que se pusieron a disposición a partir del 2011 se ha ido pues reduciendo considerablemente. Se hizo un plan de pagos a empresas y proveedores
y se saneó la deuda viva que tenía el ayuntamiento, y actualmente en los 2 últimos ejercicios hemos tenido remanente de tesorería positivo, superávit. Cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria que nos da respiro durante este año hasta junio del 2015, pues para mantener los 4 liberados a dedicación exclusiva trabajando, y salvo que se considera lo contrario desde el propio seno del grupo de gobierno, y poder seguir trabajando, como decía, por Tijarafe. Lógicamente, en cuanto a inversiones y a modelos y a formas de ejecución del dinero público en los últimos 20 años, yo tengo pues quizás algunas críticas o consideraciones o sugerencias que hacer, pero bueno, lo hecho está. La continuidad es siempre de quien toma el relevo y la voluntad y por supuesto la responsabilidad de gobernar. Nosotros creemos que estamos haciendo todo lo posible en el actual marco de crisis y con las dificultades económicas de tener menos recursos si cabe, de que ha cambiado la ley en todos los aspectos. Ya no se permite lo que se permitía en épocas pretéritas, de inflar un presupuesto hasta donde se consideraba, con 6 millones, 5 millones de euros, justificar 3,5 o 4, liquidar el resto porque nadie pedía o exigía. Pues no había una fiscalización como existe en la actualidad. Por lo tanto, ha cambiado el marco jurídico administrativo, ha cambiado la fiscalidad, la fiscalización de los ayuntamientos. Hemos evitado por todos los medios esas, vamos a decirlo de modo, ambigüedades en la contratación de personal. También está legislado, aunque ya de antes existía una ley de contratación pública. Pues nosotros lógicamente tenemos que defender los servicios e intereses del ayuntamiento y tenemos que contratar. Hemos procurado siempre hacerlo con méritos y con convocatoria al Servicio Canario de Empleo, cumpliendo las mínimas exigencias legales que dice la ley que se debe cumplir a la hora de sustituir un trabajador o trabajadora en un puesto, ya sea contrato de obra y servicio por 3 meses, 6 meses, un convenio. Se está haciendo todo lo posible por mantener todas las instalaciones, el mantenimiento de las mismas, pinturas, adecuación, museos, que ya lo nombraba usted antes, pues colaborar con las instituciones sociales, culturales. Continúan ejerciéndose pues prácticamente todas las mismas actividades que se venían desarrollando de antes, más algunas que se han implementado. Ha habido modificaciones con la promoción deportiva, contratando los monitores legalmente a través de una empresa externa, con lo cual contribuyen a la seguridad social, están reglados, están con su seguro, etcétera, etcétera. Es decir, sí que ha habido muchísimas modificaciones que quizás no se transparentan al ciudadano porque no las ven, pero por decirlo de algún modo se ha saneado, se ha legalizado, se ha fiscalizado, se ha intentado dentro de nuestras posibilidades mejorar pues muchas cosas. Algunas que llevamos en el programa no sabemos si va a ser posible, como es la residencia de mayores, que es un objetivo importante tanto para el PSOE como el Partido Popular en Tijarafe, finalizar, si no en su totalidad, abrir una de las plantas. Para ello vamos a dedicar, y casi es una primicia, que dentro del remanente de tesorería del 2013, pues contemplamos casi 400.000 euros para inversiones precisamente en asuntos sociales en Tijarafe, uno de ellos y prioritariamente la residencia de mayores, para poner al menos una planta en servicio, que sería y daría aproximadamente 20 usuarios, un servicio de atención a mayores fundamental. En el centro de día se nos concentran desde por la mañana hasta por la tarde casi 30 mayores con atención personalizada. Y esto es clave para un desarrollo de un municipio que cada vez es más envejecido, que la población joven se tiene que ir a trabajar fuera porque no tiene nichos de trabajo, que es difícil ofertar en un municipio rural trabajo a personas jóvenes, pues porque lógicamente el sector servicio es mínimo, el máximo es agricultura, el turismo comienza a implantarse tímidamente, pues hay que legalizar las casitas de La Palma o las casas de turismo rural que están ahí en un limbo jurídico de alegalidad, una situación. Pues de aquí reivindico un decreto o una aproximación a la legalización de esas casas para que puedan cumplir con su finalidad legalmente, que eso genera también riqueza colateral y circulante de dinero que queda en el municipio, porque son casas prácticamente su totalidad de vecinos y vecinas de Tijarafe, ¿no? Me gustaría que ahora abordemos un tema en profundidad sobre el empleo, pero antes, ya que ha hablado de las cuentas municipales, veo que las ha descrito muy bien, y en ese sentido sí me gustaría preguntarle cómo se lleva ese control. ¿Ha cambiado
Evidentemente hay una legislación nueva, ha cambiado todo muchísimo, pero ¿cómo se lleva el control que se impone desde Madrid? Y a su vez, ¿esto ha sido positivo? Porque por lo que veo, me comenta que la deuda activa del municipio, que rondaba los 500.000 euros, ha descendido. ¿Tendría usted el dato para saber en cuánto ha descendido? Sí, ¿Y sí. cómo llevan el control desde Madrid, desde Montoro? Dentro de la aplicación de los dos planes de pago, hay que decir que yo antes del 2011 era concejal en la oposición, ya en el 2009 se financió parte de esa deuda, a mediano corto plazo, creo que finaliza en el 2016 exactamente el crédito suscrito para la financiación de esa deuda a mediano corto plazo, y nosotros refinanciamos aproximadamente de esos 400.000 por administración, pagamos la mitad y se financió a largo plazo, a 10 años, con 3 años de carencia, el resto de deuda, que creo que eran unos 236.000 euros que quedaban por pagar en 2011, 2012, ¿no? Y sí ha cambiado mucho el marco jurídico de la fiscalización del Estado en los ayuntamientos, tanto es así que el interventor, el secretario interventor, pues tiene que arbitrar de alguna forma, cosa que antes tenía poder, ahora tiene, pues es magnánimo el poder que tiene un secretario interventor en el Ayuntamiento de Tijarafe, que además coincide por número de habitantes en la misma persona. Sus informes y sus preceptos, vamos, hay que cumplirlos sí o sí, porque la ley es bastante clara y podríamos incurrir en multitud de irregularidades o incluso penales directas sobre el tesorero y el alcalde si así no fuera, ¿no? Por lo tanto, en Tijarafe nunca antes se había tenido una transparencia tanto en la ejecución de los presupuestos, que además los exponemos en público antes de llevarlos a pleno, se los pasamos a la oposición para si quieren enmendarlos, consensuarlos, discutirlos. ¿Ese tipo de circunstancias no se daban anteriormente? Pues mientras yo estuve en los 4 años de oposición, no, se llevaban a plenos y yo recuerdo incluso llegar a algún pleno y siquiera tener la copia de los presupuestos para poder dialogar en los epígrafes que queríamos enmendar, ¿no? En eso también se ha cambiado, es decir, considero que tanto los ciudadanos y ciudadanas de Tijarafe como la oposición tienen derecho, pleno acceso transparente a la información. En unos casos, también por colapso del personal propio del ayuntamiento, pues tardamos más tiempo cuando se exige por instancia y con registro de entrada en dar esa información, pero en el caso de los presupuestos y todo lo que se lleva a pleno es directo, se está pasando digitalmente toda la información, cosa que no se hacía antes, digitalizada al correo electrónico de cada uno de los 11 concejales, ya sea del grupo de gobierno como en la oposición, pues para que tengan tiempo de supervisarlo 3 días antes de los plenos ordinarios, así sea extraordinario, e incluso para llevar a la comisión de cuentas igualmente se le pasa todo de forma diáfana, ¿no? Yo creo que eso también marca un antes y un después y es algo que consideramos que es justo, que en la oposición se esté igual de informado que el que está gobernando, ¿no? Y en asuntos como el paro y la juventud, ¿es una prioridad para su corporación? Tienen, si no me equivoco, un plan formativo. ¿Nos puede contar cómo se va a desarrollar? Sí, ese plan formativo que ya venimos desarrollando hace pues casi 2 años, de hecho ahora mismo se está desarrollando en los bajos de la Plaza La Punta junto al Servicio de Extensión Agraria Punta Gorda, un curso sobre manipulación de productos fitosanitarios cara al sector agroganadero, cosa importante porque con el actual marco jurídico, si usted va a comprar azufre dentro de poco o ya tiene que entregar el carnet de manipulador de productos fitosanitarios para que le vendan un producto de estas características, ya no hablemos de herbicidas o cualquier otro tratamiento fitosanitario, ¿no? Pues ese se está ahora mismo desarrollando, como decía, el uso de motosierras también, se está desarrollando un, vamos a llamarlo taller formativo a través de ADER, de la Asociación de Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, en la Casa de la Cultura, en esas aulas homologadas que se homologaron específicamente para poder impartir este tipo de cursos y dar la certificación profesional a cada una de las personas que van. En concreto, estas son 15 personas que se están formando en atención sociosanitaria a domicilio o formándoles para poder atender a personas mayores y a personas con unas especiales necesidades geriátricas. Me consta que ADER igualmente en Garafía, porque también tenemos alumnos compartidos con Garafía, está impartiendo uno sobre turismo, también de 9 meses, 15 personas. Es decir, que hemos extendido a nivel comarcal también las labores formativas para no repetirnos ni competir innecesariamente en esas labores formativas. Y otros, muchos más cursos homologados que a través de empresas privadas
se están proponiendo. Ya tenemos una agenda 2014 donde básicamente se han marcado las directrices formativas tanto en idiomas como en cursos necesarios, manipuladoras de alimentos, acceso, como decía, en Radio ECA, con toda su labor formativa, que hace una labor encomiable en la isla de La Palma. Pues también está yendo, creo que los lunes, todos los lunes, el monitor a Tijarafe para impartir esas clases y ese asesoramiento o cercanía a la labor formativa. Es Tijarafe eminentemente agrícola y una parte de su población trabaja en el sector servicio, en municipios limítrofes como Los Llanos o el propio Paso. ¿Urge hacer el puente del Barranco de las Angustias para mejorar el corredor con el valle y acercar Tijarafe a la zona de influencia económica? Bien, siendo egoísta, sí. Es decir, la cercanía a los centros neurálgicos que hablamos inicialmente en esta entrevista, a los Llanos de Aridane, tanto centros de hospitalización como acceso a otros cabildos, oficinas, hacienda, etcétera, etcétera. Siendo egoísta, sí. En la actual coyuntura económica, hablar del puente entre los Llanos de Aridane y Tijarafe es soñar o ser idealista, que no está de más, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Siendo más pragmático y poniendo los pies en la tierra, considero que se debe mejorar la LP1 en todas sus curvas y en los lugares donde se pueda ampliar un segundo carril, un puente entre varios lugares que pueden acercar a la capital en 10 kilómetros, en otras partes de la isla la carretera. Siendo consciente de eso, creo que, y siendo práctico, creo que debemos caminar hacia eso, que es además lo que se está negociando y lo que se ha pretendido, en este caso, con los dirigentes insulares en el Cabildo Insular de La Palma y con infraestructuras del Gobierno de Canarias. Yo sé que hay un plan estratégico de carreteras para la isla de La Palma, para el cual estaré más o menos de acuerdo. Creo que no ha sido ecuánime el tratamiento zona este, zona oeste, pero no vamos a entrar en cuestiones de discusiones de si uno es prioritario, el otro... No, todos son importantes. Creo que el político actúa consecuentemente bajo un criterio de responsabilidad de inversión, pero creo que si se hubiera invertido de otra forma las dotaciones económicas en carretera cuando hubo dinero en infraestructura, Tijarafe tendría una mejor carretera, tendríamos mejores, como decía antes, puentes cercanos, no tan grandes, de 10 metros para cruzar barrancos y hacer una recta y poder llegar antes a Punta Gorda y Garafía y llegar con las ambulancias, los camiones, los servicios, que realmente es lo que la gente demanda, venir a trabajar a Los Llanos, a Santa Cruz La Palma. Por lo cual sí que hay que reconsiderar y creo que es una cuestión a sentarse y evaluar las prioridades en el plan de infraestructuras de carreteras de la isla de La Palma para los próximos 20 años. En Canarias no se hace prospectiva, a mí no me consta. Hay que hacer perspectivas y análisis de necesidades y prioridades y creo que eso es un órdago que le lanzo a la Consejería de Infraestructura, pues para que realmente se invierta con conciencia y prioridad y sobre todo pensando que hay 7.000 vecinos del Barranco de las Angustias hacia Garafía con necesidades básicas en cuestión de transporte público y transporte privado. Dicen que municipios como Punta Gorda siguen siendo cabeza de comarca y que sin embargo Tijarafe es un municipio de paso, un municipio dormitorio. ¿Qué están haciendo para contrarrestar esta realidad? ¿Cómo pretenden dinamizar el municipio para crear empresas, servicios, restaurantes, ocio? En definitiva, economía y empleo. Sí, totalmente. Bueno, yo nunca voy a conseguir en mí beligerar con los amigos, compañeros de Punta Gorda, vecinos, si cabe. Es más, pienso más de forma comarcal, defendiendo a ultranza los intereses del pueblo tijarafero que nos ha elegido para estar ahí. Defendiendo a ultranza, considero que discutir ahora si cabeza de comarca es Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Punta Gorda, que tiene un magnífico mercadillo, al cual voy a comprar además, y tiene unos magníficos servicios y una planificación realizada en lo que lleva el compañero Vicente trabajando en este municipio importantísima, lo mismo que Garafía. Pues yo considero que no, de forma equitativa se han repartido responsabilidades y áreas de responsabilidad. Nosotros tenemos el centro de salud comarcal, si cabe, para todo lo que es atención primaria y básica antes de llevar al hospital. Pues tenemos la responsabilidad muchas veces también en las comunicaciones, que tenemos el TIME, y es balcón hacia el valle y hacia Tijarafe, Punta Gorda. De ese mirador quería hablar después, que la verdad que es importante. Entonces creo que se ha reforzado, comarcalmente hablando, y estamos pensando ya en común en precisamente no en disolver ayuntamientos, sino en unificar servicios y de una forma u otra
unificar criterios y esfuerzos para no tener el mismo gasto 3 veces, gastar una vez con el criterio de 3. Y eso sí que se está haciendo. De hecho, hoy mismo mantenido una reunión, aparte de la de la FECAN, en la Comisión de Desarrollo Rural que preside Vicente Rodríguez, el alcalde de Punta Gorda. Posteriormente, pues una reunión que ha sido 1 hora, consensuando y objetivos cara al próximo año, es decir, 2014-2015, ¿no? Hablábamos antes de carreteras y de lo importante que es priorizar bien este tipo de inversiones, que también ha catalogado que no se han hecho correctamente en los últimos años, en su opinión. Me gustaría preguntarle por un tema a lo mejor controvertido. Desde Coalición Canaria reprochan ahora la inauguración y la presencia de la carretera de las Angustias, que además es reciente, estamos hablando de esta semana, si no me equivoco fue el martes. En ese sentido, ¿qué tiene que decir con respecto a esa negativa en su día para realizar las obras y hoy estar presente en esa inauguración? Yo creo que, sin entrar en siglas políticas, han tenido más de 25 años que nadie ha tenido competencias de gobierno en infraestructuras y Cabildo Insular de La Palma, que todos sabemos quiénes han sido, para mejorar la carretera de acceso a la comarca noroeste de la isla, Tijarafe, Punta Gorda, Garafía, y bien digo, no se ha hecho. Entonces, hacer una reflexión ahora de quién tenía que hacerlo, pues mire usted, están gobernando los compañeros socialistas afortunadamente ahora en el Cabildo, y el señor Jorge González, en una reunión anterior incluso a alguna moción de Coalición Canaria de forma oportunista en el ayuntamiento para ponerse la medalla o el hecho de que, mire usted, si han tenido 4, 20 años, 25 años para mejorar la carretera LP1 a su paso por Tijarafe, no lo han hecho teniendo consejeros palmeros en el gobierno de Canarias. Don Antonio Castro, don Juan Ramón Hernández Gómez fueron consejeros hasta hace muy poco tiempo de infraestructura. El colmo de los colmos, tener que aguantar en un medio de comunicación y decir, no, lo que usted no ha hecho, por responsabilidad lo tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que se está haciendo, es decir, mejorando el acceso por Argual con una tercera vía, el ensanchamiento de la misma, que además ese árido se aprovechó para acolmatar el puerto de Tazacorte. Ahora se continúa en la curva del Cano, ya se asfaltó una primera fase, hay 2 fases más a realizar, consensuadas con fecha anterior a esa moción famosa que Coalición Canaria presenta oportunistamente en el Ayuntamiento de Tijarafe, al cual le votamos en contra porque ya estaba negociado. Es absurdo que hayamos negociado los alcaldes de la comarca noroeste con el Cabildo unas acciones determinadas en la carretera general LP1 y que después se ponga con fecha posterior, cuando se tenía conocimiento de ello, una moción para decir, no, es que ustedes votaron en contra de la mejora. Yo no voy a votar nunca en contra de algo que beneficie al pueblo de Tijarafe, a la comarca noroeste. Es decir, votamos en contra de un modelo de moción que consideramos que era obsoleta. Dejar claro ese concepto, ¿no? Y agradecer igualmente, como decía el Cabildo, el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que está haciendo en la mejora de esas curvas que son vitales, que es que no caben 2 camiones, no cabe un autobús y un camión, y por lo tanto esos ensanches en esas curvas consideramos vitales pues para poder circular correctamente. Quizás yo antes soñaba demasiado, en el sentido de preguntarle, o quizás incluso he sido un poco, sí, soñador, yo creo que la palabra soñador, con el tema de esa conexión, de ese puente que decía. ¿Cree usted que este tipo de mejoras en la LP1, una vía tan importante al paso de Argual, con la comarca, incluso el municipio, puede colaborar en ese desarrollo que decíamos antes, la creación de empresas, una mejora de servicios, de restaurantes, y que en definitiva realmente se potencie el avance de Tijarafe? Totalmente. Sin ser agorero y teniendo capacidad de prospectiva o análisis de futuro, Tijarafe, Punta Gorda y Garafía ya es la válvula de escape del Valle de Aridane cuando la persona quiere tener un momento de distensión, de ocio, de ir a hacer senderismo, de comer bien, de ir al mercadillo, tanto de Tijarafe, que tenemos un humilde mercadillo que no pretendemos ni mucho menos competir con el de Punta Gorda, que sigue siendo el alma mater, además con una dotación importante a nivel de infraestructura, sino que bueno, algunos agricultores en Tijarafe nos propusieron que querían vender sus productos, tienen alta de autónomo y no les puedes decir que no, y se les habilitó un espacio para la venta. Entonces considero que cara al futuro, la comarca noroeste, no sé si se va a convertir en ciudad o lugar residencial de los llanos y de otros pueblos de la isla de La Palma, ya lo está haciendo. Ya las personas que trabajan en los llanos Aridane tienen su segundo domicilio en Tijarafe para el fin de semana, para disfrutar de tiempo y ocio. Lo que sí es verdad es que la calidad de vida en las zonas rurales,
si mantenemos los servicios actuales, cada vez son mayores, afortunadamente, y para ello es necesario tener unas buenas infraestructuras viales y de comunicación que garanticen la seguridad y la rapidez, también por motivos, como decía antes, sanitarios, del acceso al hospital y a otros centros neurálgicos administrativos de la isla de La Palma. Y sin lugar a dudas, Tijarafe, Punta Gorda y Garafía tienen muchísimo futuro agrario, ganadero, porque cualquier iniciativa empresarial que se proponga en esos lugares por personas jóvenes, tienen capacidad de poderse resolver. Ahí, en nuestro caso, ya tenemos el plan general aprobado, un plan general con un marco que habilita para incluso villas turísticas, que hay algún proyecto, al menos 2 en mi conocimiento, en marcha, que eso puede ser un nicho de trabajo importante para los jóvenes y su, de alguna forma, vinculación al territorio, a su municipio, al lugar donde nacieron. Y esto pues va a traer también turismo, va a traer servicios, va a traer que se abran pues más empresas de venta de artesanía, pues ya hay una cervecera, hay una cerveza que es Danza del Diablo y Pícara, que se produce en Tijarafe, con agua de Tijarafe. Pues hay vino, hay buenos vinos, Tatendal, Vega Norte y algún otro, me disculpan si me olvido algunos, con importantes menciones y medallas. O sea, fíjese si tenemos futuro, no hablemos ya de Punta Gorda y Garafía con el sector ganadero, que tienen unos quesos premiados que creo que son pues de los mejores que se producen en La Palma, porque son básicamente ecológicos, son animales que se alimentan de pastos que están en la naturaleza y con muy poco cereal que viene de fuera. O sea que futuro yo le veo y perspectiva a Tijarafe muchísima. Hay algunas actuaciones que quizás sean, a mi entender, fáciles de solventar. Se dan situaciones curiosas, como que mucha gente visita el Mirador del Time y no sabe que está en Tijarafe, cree estar en Los Llanos. ¿Hay paneles de información? No hay paneles de información claros identificativos que promocionen el municipio. ¿Se está trabajando para solucionar esta circunstancia? Sí, la señalética, de hecho, en el mismo Magar, dentro de los proyectos de los planes de desarrollo rurales, ya desde antes del 2009 también, en este se han contemplado también, se siguen manteniendo paneles solares fotovoltaicos de alumbrado público, señalética para los caminos, el camino GR y demás. Lógicamente se ha mejorado el mirador del Time, se va a mejorar el acceso a la piedra del Guanche, que es una zona con unos petroglifos históricos importantes que están en la zona de antenas de comunicación dentro del plan general, habilitados para tal fin en Tijarafe, y que es un sitio, la verdad, con una vista impresionante del valle, de Tazacorte y de toda la comarca. Igualmente, pues toda la señalética de caminos se está mejorando, ahora se van a señalizar con 3 idiomas, español, inglés y alemán, los accesos al PROIJ, a la Beta, a la fuente, es decir, que cualquier ciudadano europeo que pase por Tijarafe va a saber dónde está, un pequeño mapa y incluso con nuevas tecnologías poder acceder directamente a la web municipal para situarse dentro de ese entorno. Hay que decir que la web municipal ya tiene habilitado la sede electrónica, con lo cual se pueden hacer básicamente todos los servicios de solicitud de instancias y trámites de registro y seguimiento de la oficina técnica desde la web, que además fue una cuestión que llevamos al programa electoral y que es vital para el ciudadano que se encuentra en Tenerife y necesita un certificado de residencia, pues a partir de ahora ya lo puedes pedir directamente desde su ordenador en cualquier sitio de España o del mundo. Qué buenas noticias. Dicen que el propio César Manrique tuvo la idea de crear un gran mirador, desde que se podía contemplar desde Tijarafe los 7 municipios. El aspecto actual quizás no sea el más adecuado. ¿Se ha pensado en recuperar aquel proyecto? Yo no sé si realmente hubo proyecto, anteproyecto, aproximación. Lógicamente, pues César Manrique tristemente desapareció en los años 90. Creo que fue un referente regional importantísimo como artista y su obra ahí está en Lanzarote para poder ser disfrutada. Podría ser César Manrique como podría ser cualquier otro, digo mucho, Luis Morera, Facundo Fierro y perdón si algún artista se me queda por detrás, Fran Concepción, muchísimos artistas, escultores que tiene la isla de La Palma. El propio ayuntamiento intervino para mejorar el mismo, pero ¿en qué hay un centro, vamos a llamarlo humilde centro, que no pretendió nunca ser emblemático de visitantes, que pertenece al Cabildo, que es donde está el actual albergue de montaña,
muy cerca de la Piedra del Guanche que mencioné anteriormente, cerca del centro emisor de Antena, que quedó como un lugar a medio camino de centro de visitantes, centro de turístico demás. Lo mismo que en Tinizara hay un lugar que es municipal, que pretendemos poner en marcha pues muy pronto, con una dinamización turística y empresarial importante, que es el acceso al lance por Tinizara. Seguramente si pasan antes de llegar al barranco Garome, que delimita Tijarafe y Punta Gorda, que hay un pequeño mirador a la izquierda, a la parte derecha hay unas huertas con piedras y una casa antigua o símbolo antiguo, aunque es nueva. Pretendemos dinamizar ese lugar en fechas próximas. Con esto quiero decir que tenemos un interés en ofertar al visitante y al turista servicios de calidad, miradores y lugares emblemáticos donde encuentra artesanía, productos locales, mieles, vinos, etcétera, etcétera. Desde el Ayuntamiento de Tijarafe lo que nos hemos planteado es dinamizar el municipio y exponerlo. Es decir, al menos mire, este es Tijarafe, un perfecto desconocido, no solamente la carretera general a su paso por la LP1 cuando va la gente dando la vuelta a la isla, sino que se tiene usted que ir un poquito hacia el norte, un poquito hacia el sur, o bajar hacia el litoral o subir hacia la cumbre para descubrir el Tijarafe profundo, ese Tijarafe con una oferta rural magnífica. Bueno, pues aprovechando esas palabras, desde el punto de vista turístico, Tijarafe tiene un potencial evidente, usted lo ha dicho. La Cueva Bonita, el vino de Tea, costumbres, tradiciones, arte flamenco de la iglesia de la Candelaria, etnografía y un potencial de turismo rural que mejor lo dejemos ahí porque es que es impresionante. Pero volvemos al mismo problema que tiene esta isla. ¿Por qué no se despega turísticamente hablando? O dicho de otra manera, ¿qué necesita La Palma para despertar turísticamente? Muy buena pregunta. Yo creo que no sé si ser isla menor y estar dependiendo neurálgicamente de Tenerife y Las Palmas nos ha perjudicado, no lo sé. También es verdad que hay una oferta turística envidiable en Canarias con las playas de Lanzarote y Fuerteventura, la oferta de ocio en el sur de Tenerife, Gran Canaria, que son islas magníficas con muchas playas y kilómetros de playa. Pero La Palma no tiene... quizás sean islas que han apostado por ser un proyecto, claro, o un producto, pero ahí, no ahí proyecto, sino producto. Ahí es donde quería llegar. ¿Qué producto es La Palma? El problema es que no se ha definido el modelo turístico de La Palma, o el que está definido en el PTE, en el Plan Territorial Turístico Especial, no es el adecuado, o no hemos acertado y hay que revisarlo, o sencillamente se han hecho las cosas tarde y mal. Esa es mi humilde opinión particular. Es decir, La Palma se tenía que haber ofertado, y más siendo Reserva Mundial de la Biosfera, como un lugar paradisiaco de ocio, donde usted viene a descansar, a salir nuevo. La semana o los 15 días que quiera estar en la isla le ofrece salud, calidad de vida a las personas mayores, a los jóvenes, deportes de montaña, deportes que me consta que tenemos esa oferta, bien organizados, guías turísticas bien señalizadas, la señalética tan importante para potenciar la isla. No hemos sabido vender nuestros espacios. Si usted va a Lanzarote, le cobran por pensar. Es decir, antes de llegar a la Cueva de los Verdes o a los Amigos del Agua o al Museo César Manrique antes mencionado, no, 3 euros o 5 y después opine, ¿no? Quizás ha faltado perspectiva comercial. Planificación, ha faltado un plan insular de ordenación que ha llegado tarde. ¿Ha llegado tarde o no ha llegado? Porque al final... O no ha terminado de llegar, no ha terminado de llegar. Es cierto que sin plan de ordenación territorial es muy difícil captar inversores, porque no se dan los fundamentos jurídicos para tener esas garantías y poder realizar esas inversiones. Ya no quiero hablar del desarrollo que hay con el hotel, concretamente en Fuencaliente, y los accesos al mismo. ¿Se está trabajando coordinadamente? Está claro que no. Vamos a no discutir en ese sentido porque está claro que no. Pero ¿se piensa trabajar y tener una visión en ese sentido? ¿O La Palma realmente, y hablo ahora mismo, todos los palmeros no quieren turismo? ¿Se ha acomodado esta isla a vivir del monocultivo, de la subvención? Porque también es verdad que muchas de esas infraestructuras que quizás falten, hablamos de 25 años creo, hablando de la posibilidad de tener un campo de golf, no se terminan desarrollando. La pregunta que hago es ¿por qué? ¿Por ineficacia política? ¿Porque realmente no se quiere? ¿Porque hay faltas en planes de ordenación que permitan ejecutar ese tipo de proyectos? Yo La Palma no la veo sin turismo. Es más, probablemente el vínculo o el mecanismo agrario, rural, de granjas conectadas al turismo y la oferta
de ocio dentro del propio espacio agrario insular sea la clave. Yo creo que algo no se ha hecho bien y no creo precisamente que el palmero o la palmera no quiera turismo en su isla, al revés. Algo no se ha hecho bien en la planificación y en la oferta del modelo turístico de La Palma. El inversor ha salido huyendo porque no le hemos facilitado convenientemente las herramientas territoriales de calificación para poder implantar esos modelos turísticos que no tienen por qué ser como los de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, de hoteles de 5 plantas. Pueden ser villas turísticas perfectamente y bien planificadas, con una logística y acceso coherente, sin grandes pretensiones, con un altísimo nivel de standing al visitante. Entonces creo que ahí al tour operador, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Holanda, cuando nos sentamos a negociar, es que no tenemos nada que ofrecerle, la isla, en bruto, pero es que incluso hasta los alojamientos no hemos sido capaces de arreglarlo. Y vuelvo a retomar, las casas de turismo rural están en un limbo legal que hay que definir. Y sinceramente, usted me permite preguntarle una cuestión clara, corta y concisa. Como ciudadano, ¿por qué se da esa circunstancia? Porque han estado gobernando distintas fuerzas políticas. ¿Por qué no se toman las decisiones de una perspectiva tan evidente como es una industria? No nos tenemos que ir tan lejos, Madeira, un territorio menor y que tiene un movimiento y una actividad en su PIB con la actividad turística importantísimo. Sí. ¿Por qué La Palma no lo desarrolla? Sé que es la misma pregunta, pero teniendo esa evidencia y estando en la región que nos encontramos, la pregunta es muy clara. ¿Por qué teniendo récord histórico, datos turísticos en el archipiélago canario, La Palma está al revés, en un crecimiento negativo, como dirían? Negativo, potencialmente negativo. Esa pregunta yo no se la puedo responder. Quizá tengamos los responsables políticos que ha habido hasta ahora parte de la responsabilidad. Precisamente quizá por eso se haya auspiciado cambio en la estructura política de gobierno en el Cabildo Insular de La Palma, creyendo que hay otras formas de hacer y de pensar. Yo quiero ser optimista, creo que tenemos tiempo todavía de reacción para enmendar errores con respecto a la oferta turística de ocio de la isla de La Palma. Lógicamente no se puede tener una Fuente Santa, no sé cuántos años lleva paralizada por no tener capacidad de negociación o consenso en una mesa. Creo que los técnicos están demasiado acomodados en las instancias superiores. Hay que asusarles un poco para que resuelvan los problemas de los demás, y eso sí es responsabilidad política, y si no, pues abrir expedientes y si es necesario, pues llegar a medidas más contundentes. Es decir, y digo técnicos porque muchas veces no es solo el político, es decir, si yo voy a la oficina técnica del Cabildo, del Gobierno de Canarias, y no me resuelven los problemas, o en la CONMAC no se da solución, o en GESPLAN, o en los planes de ordenación, pues no se han realizado convenientemente, siguen todavía con esas ambiguas fórmulas de gestionar el territorio que no puedes, pues lógicamente hay muchas cosas por resolver que no se han hecho. Y habría que culpabilizar a muchas personas. Y lógicamente no se han autorizado, que quizás hubiera sido conveniente en lugares propicios para ellos, legalmente establecidos, que se puede dentro de la política municipal e insular, aquellas inversiones necesarias para dinamizar el turismo. Usted comentaba antes, disculpe, que teníamos consejeros en el Gobierno de Canarias que, siendo palmeros, han manejado áreas como infraestructura. ¿Se entiende tanto nivel de inversión en la zona norte, por ejemplo la zona de Gallego, en comparación con otros potenciales turísticos en la isla? ¿Tiene mucho sentido lo que se ha hecho en infraestructura en esta isla en los últimos años? No sé si tiene sentido. Tienen derecho a desarrollarse Barlovento, Franceses, Garafía. Yo trabajo en Garafía afortunadamente 2 años y son municipios realmente maltratados con el paso del tiempo. Pero no es menos cierto que son municipios que tienen una densidad de tráfico menor en comparación con la propia inversión realizada. Bien, ¿o estoy yo equivocado en ese sentido? Ahí volvemos a la planificación insular. Ahí volvemos a priorizar. No se ha priorizado bien. No se ha priorizado bien en esta isla. No se ha invertido coherentemente a los sitios que hay que potenciar turísticamente, y estoy hablando de Puerto Naos, Los Cancajos, Fuencaliente, Puerto de Tazacorte. Por la razón que sea, hemos llegado tarde y mal, y la planificación no se ha hecho de una forma precisa, con los técnicos adecuados, con el consenso adecuado. Creo que ha habido mucho oportunismo pusilánime, sin señalar a nadie, y ahí podríamos retomar lo del clientelismo, lo de los favores, lo de mejorar. Sí, sé que estamos hablando casi de lo que hablábamos al inicio, tiene toda la razón. Quizás no se ha invertido lo suficiente con criterio de régimen económico y fiscal del REF de Canarias en la isla,
somos pues casi 90.000 habitantes con unos derechos y unos deberes, y me gustaría saber si ha sido ecuánime ese reparto entre todas las islas, no lo sé. Habría que preguntarle a los responsables públicos o políticos a otros niveles, ¿no? Lo cierto es que La Palma está donde está. Afortunadamente tenemos una isla naturalmente maravillosa, con un futuro magnífico, con una reserva mundial de la biosfera y una protección de un nivel altísimo, con un parque nacional digno de visitar, que vienen desde Alemania, desde Europa a visitarlo. Por lo tanto, el medio lo tenemos, faltan las buenas ideas, la inversión económica y sobre todo políticos inteligentes que den cabida a que esas ideas se desarrollen. La semana pasada preguntábamos en esta mesa, y es algo que me gustaría seguir haciendo con muchos de los responsables y que tienen mucho que ver con el futuro de la actividad que se desarrolla en esta isla, una cosa muy importante. Se ha manejado este tipo de decisiones, la que hablábamos ahora mismo, la de la densidad de tráfico bastante menor en una zona que ha recibido unas inversiones importantes, por dos cuestiones concretas: manejar la isla desde fuera y tener un beneficio más particular que el del bien de interés para la isla de manera general. Seguramente. A mí me gustaría saber, por ejemplo, las iniciativas con los turoperadores y los vuelos que vienen desde Alemania, desde Europa hasta aquí, que han sido iniciativas empresariales. No se debe anotar ningún partido político tanto, porque realmente han sido iniciativas empresariales privadas las que han traído esa oferta turística. Bien, es verdad que en Fitur y en otras ferias se expone a La Palma dentro de la generalidad de Canarias como región eminentemente turística. Sí es verdad que ha faltado una promoción, vamos a llamarlo audiovisual, de La Palma en el exterior importante. Es decir, la imagen que estamos dando de La Palma quizás no es la más adecuada cara al sector, al referente que queremos traer a la isla. Y digo sector porque lógicamente tenemos senderos y naturaleza. Nos faltan alojamientos, nos faltan calidad en los alojamientos y nos faltan servicios de ocio a esas personas que vienen a la isla. Es decir, es que realmente no les ofrecemos nada o muy poco. El arte culinario se ha estado transformando en los últimos 15 años. Es decir, hasta hace poco solamente, sin menguar la buena cocina canaria que tenemos, y magnífica, pues no ha habido una oferta especializada en la cocina y en el arte culinario palmero. Y no hablemos ya de los hoteles de 4 o 3 estrellas o menos, o de las pensiones que no existen. En Tijarafe no tenemos ni una sencilla pensión. Es decir, eso habla de que no se ha proyectado para la isla de La Palma un servicio de alojamiento adecuado en cada municipio en referencia a su número de habitantes, para que cuando te viene a ver una familia, pues oiga, mire, yo esta noche me quedo en la pensión de fulanito de tal, que aunque sean de 3 llaves, pero es digna, esta es limpia y puedo hacer. Pues no hemos tenido ni siquiera esa precaución en política, por lo cual, por eso decía que quizás se tenga que aplaudir más las iniciativas empresariales privadas que al sector público, que no hemos sabido o no ha sabido vender la isla de La Palma convenientemente. Incluso, en mi opinión, ir hasta de la mano, ¿no? Que sería perdón, lo óptimo. Y no necesitamos 5 campos de golf, pero es que no tenemos uno. Sí, por supuesto. Es decir, muy buena reflexión. Vamos a tener al menos uno. Sí, muy buena reflexión. Y ya decía que la iniciativa privada, si además cuenta con el apoyo de las administraciones públicas, pues siempre se puede lograr un proyecto, al menos con un consenso importante. Bueno, volviendo a Tijarafe, y nos queda muy poco tiempo, me gustaría pedirle algo de brevedad. Es el comienzo del año cultural en Tijarafe 2014, con multitud de eventos culturales y festivos. ¿Qué nos puede usted adelantar? Sí, hay un poquito de misterio que lógicamente no vamos a desvelar hasta el momento adecuado, porque se produce una coincidencia histórica importantísima para el municipio de Tijarafe, que lógicamente estamos redactando y consensuando y de alguna forma proyectando para comunicarlo de forma pública en su momento. Pero sí, en la Agenda Cultural Tijarafe 2014 queremos hacer una mención especial al Año Cultural 2014, que como decía ya diremos por qué y la razón histórica para ello. Y ya hemos comenzado con proyección audiovisual de películas. El Festival Audiovisual Tiempo Sur se va a realizar este año en Tijarafe con importantes novedades. Comienza en junio, aunque ya estamos trabajando en él. Va a haber proyecciones cada 15 días de la Filmoteca Canaria, tanto de documentales como de filmografía. Se van a dar cita a importantes directores, actrices, actores en Tijarafe, en la comarca al fin y al cabo. Este año el leitmotiv son las fuentes de la comarca, tanto de Tijarafe, Punta Gorda y Garafía.
que tiene importantes fuentes, y precisamente para incentivar la visita y el conocimiento de esas fuentes, pues los cortometrajes van a ir con el leitmotiv de las fuentes en la comarca noroeste de la isla. Pues lógicamente dentro de esa agenda tenemos este año la Feria Insular de Artesanía en el municipio, que bueno, que si bien todavía no tiene fecha, pero lógicamente en coordinación con el Cabildo Insular de La Palma ya se está trabajando en ella. Pues la celebración que hubo que posponer por el mal tiempo la semana pasada, el fin de semana pasado, del carnaval tradicional de Tijarafe, hemos tratado de rescatar lo auténtico que todavía queda en Tijarafe. Ya no quedan las gallofas como antes de solidaridad para pelar almendras y tunos y poner losas de casa, pero sí quedan esos ganas, tunos tan ricos. Esos tunos tan ricos, pero sí quedan ganas de disfrutar con las mascaritas tradicionales que iban casa por casa, y todavía lo recuerdo, a principios de los años 70, y que se perdió esa costumbre. Entonces rescatar ese valor o identidad del pueblo tijarafero con la mascarita, y por lo tanto para el 21 y 22 de marzo ya podemos decir que el baile de mascarita y concurso de disfraces, tanto infantil como adulto, el coso y pasacalle, va a volver a Tijarafe y a divertirnos todos con ese carnaval un poco trasnochado, de resaca en marzo, pues porque este fin de semana, como decía, el mal tiempo no nos permitió realizarlo. Pues lógicamente el Día de Canarias, el 29 de mayo, 30, con la presentación, que ya puedo decir, del libro José Santos, director de Chentive, sobre vestimenta, cultura musical y tradicional de La Palma, un etnógrafo importantísimo para la isla y que hay que mimar y atender, y va a estar allá con una proyección y charla, además de siempre, por supuesto, el encuentro de Festival Folclórico en ese día, que también va a traer importantes novedades al municipio que aún no vamos a revelar. Y mucho secreto, vemos mucho secreto. Y a partir del 20 de junio, cuarto Festival de Creación Audiovisual Tiempo Sur, inauguración, que este año va a traer importantes sorpresas a la isla de La Palma, y digo la isla de La Palma nuevamente con sorpresa. Contemos con que ese año cultural Tijarafe 2014, pues a lo largo del tiempo podemos ir desvelando algunos de estos detalles, porque seguro, me estoy quedando atónito, vamos. Seguro, algunas de ellas no se pueden cerrar todavía porque es pronto y hay agendas sin confirmar, pero sí que se van a dar cita a importantes personajes del cine español en la isla de La Palma, porque al fin y al cabo es La Palma donde vienen, y a Tijarafe, pues lógicamente para presentar alguna que otra película de interés de la Filmoteca Canaria y del cine español, que consideramos también muy importante apoyar, que es una industria audiovisual que genera muchísimos puestos de trabajo, y vosotros, todos los medios de comunicación y periodistas, lo sabéis, que es clave para el desarrollo de todo, de la comunicación pública, ¿no? A partir del 9, bueno, ya para el 9 de agosto, la cuarta Full Moon Trail, con carácter regional, es una prueba de montaña de 25 kilómetros que se celebra de noche y en luna llena en Tijarafe. Ya tiene fecha, va a ser el 9 de agosto, y también va a ser una fiesta del deporte y del atletismo. A partir del 22 de agosto comienzan ya las fiestas patronales hasta el 8 de septiembre, fiestas patronales que lógicamente siempre en honor a Nuestra Señora de Candelaria, pues van a tener este año... Yo espero que ahí sí me pueda usted adelantar cómo se presenta la fiesta más famosa de Tijarafe, cómo se presenta el Diablo este año. Bueno, yo espero que el Diablo pues este año tenga más suerte que el año pasado, porque tuvimos algún inconveniente que no vamos a entrar a valorar, sería muy largo, pero tanto el día 8 como la noche del 7 al 8 es clave para el pueblo de Tijarafe. Y si cabe, pues vamos a supervisar al máximo todo lo que es la seguridad de ese día, de que todo funcione correctamente, con 2, 3 supervisiones las que hagan falta antes de salir a la plaza, intentando asegurar tanto la seguridad de los que van a disfrutar de esa fiesta y a bailar en la Plaza Nuestra Señora Candelaria, como el que va dentro, y muchas novedades que va a haber este año con respecto precisamente a esta danza, que bueno, siempre es lo que es. Tradicionalmente ya lleva 94 años, 1923, llevándose a cabo en la Plaza de Candelaria, y además les invito ya para que no se pierdan esa noche porque es magnífica y se pasa, vamos, es una noche mágica para el conjunto de tijaraferos y tijaraferas. Va a haber un festival folclórico regional en Tijarafe, probablemente en la fecha del 29 de agosto, que ya podemos desvelar. Es un encuentro prácticamente único porque no hay en La Palma ningún otro precedente de encuentro regional de folclore. Pretendemos comenzar la andadura y probar a ver si realmente la gente se implica, y los amantes de
la música folclórica y tradicional se dan cita en Tijarafe. Yo espero que la audiencia, con todas las cosas que se están desvelando, porque creo que esto no se conocía antes, estén tomando nota. Festival Regional de Folclore en Tijarafe, una actividad pues que la verdad fomenta estas cositas que estábamos hablando de ocio, de cultura y por supuesto se está cambiando el chip, ¿no? Por lo que veo, con respecto a la famosa frase o palabra que no hemos utilizado en esta mesa en el día de hoy, la crisis. La crisis, bueno, ¿Se está un poco dejando de lado? Vamos a ver, la crisis está ahí y hay que reconocer que, y de forma seria, las familias cada vez están pues, más tocadas por la crisis, sobre todo por el desempleo, la cobertura del trabajo a los jóvenes, a los mayores, las personas ya a partir de 50 años con una dificultad enorme para encontrar trabajo. Pero mire usted, yo considero que la crisis no puede acicatar el valor circunstancial de un momento, un marco histórico que nos ha tocado vivir para hacernos vivir en un llanto de lágrimas. Es decir, las fiestas y la cultura es tan importante, es decir, a un pueblo se le evalúa por el nivel cultural que tiene. Si perdemos nuestras costumbres, idiosincrasias y justificándonos en la crisis no hacemos nada, pues yo creo que entonces los políticos nos tenemos que ir para nuestra casa, dejar a los técnicos y entonces generar quizás un modelo de democracia absolutamente matemático, de usted ficha, entra, paga, cobra. Yo creo que el ser humano es mucho más que unas circunstancias históricas duras que nos ha tocado vivir y por eso precisamente, haciendo de tripas corazón, le puede sorprender el presupuesto de todo esto. Es decir, yo recuerdo un presupuesto, estando yo en la oposición, de 176.000 euros en Tijarafe para cultura y fiesta en un año y lo hemos reducido a la mitad. Es decir, no llega a 90.000 euros el presupuesto de Tijarafe para todo el año en cultura y fiestas, incluido la banda, los vestuarios de la banda, mantener los monitores de promoción de baile, de danza, de música que están yendo a impartir folclore. Es decir, que sigue funcionando con absoluta normalidad todos los servicios que había, quizás por la mitad de presupuesto que hubo. Tenemos un presupuesto de 3,2 millones de euros en gasto, 3,9 realmente justificados sobre el papel, porque como le decía, hemos tenido remanente de tesorería de crédito positivo por 400.000 euros, que los pretendemos invertir en asuntos sociales, que es donde se merece y donde realmente la gente creo que debe valorar que se invierta, sin prescindir de la parte cultural, que mucha gente está trabajando altruistamente como nunca. Nosotros hemos logrado traer a personajes y sin cobrar un duro a Tijarafe, solo por el mero hecho de compartir y de realmente realizar cultura, ¿no? Hay que decir que todavía sigue el aula de teatro comarcal funcionando, que se sigue impartiendo clases, que sigue la banda de música impartiendo clases de música, así que no se ha prescindido de ningún servicio y lo que pretendemos con este ambicioso y humilde programa cultural de Año Cultural Tijarafe 2014 es precisamente eso, compartirlo con todos los tijaraferos. Como mensaje final, disculpe porque es que el tiempo se nos está yendo, estamos ya casi fuera de tiempo, como mensaje final, ¿qué le puede transmitir a sus vecinos Ricardo Cáceres, alcalde accidental hoy de Tijarafe y sobre todo en relación, antes hablo del futuro, me gustaría que hablara del futuro de empleo, se dirija directamente a cámara y que usted le traslade un mensaje final a sus vecinos? Pues la tranquilidad de saber que en estos 3 años, con la actual coyuntura de crisis, han funcionado perfectamente los servicios municipales, tanto de asistencia a domicilio, como decía, asuntos sociales, cultura, ocio, administrativos. Hemos mejorado en lo que cabe la administración electrónica, la cercanía a los ciudadanos, a las personas, a los estudiantes que están en la laguna, en la península, en el mundo estudiando, ya pueden acceder a ese, como decía, sede electrónica municipal y garantizarles que en lo que queda de legislatura hasta junio del 2015 vamos a trabajar con el mismo empeño el Grupo de Gobierno Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular en Tijarafe. Creo que ha sido un acierto y bueno, al final está la criba de la urna, que es quien dirige los designios del pueblo tijarafero y a los que nos sometemos todos y todas, y que creo que el pueblo soberano y quien tiene que decidir al fin y al cabo si lo hemos hecho bien, mal, regular, son los ciudadanos de Tijarafe. Bueno, hay algunas cuestiones que se nos quedan, que me encantaría poder abordar, pero estamos fuera de tiempo. Se han hablado de palabras importantes, se ha hablado de honor, se ha hablado de ética, de moralidad, sobre todo de profesionalidad, de ejemplo y sobre todo también de humanidad. La política no puede perder la perspectiva de la humanidad, no puede ser que la población sea un mero número matemático. Y en ese sentido creo que usted lo ha expresado
muy correctamente y con respeto y calma. Hay un Tijarafe, entiendo, más participativo, por todo lo que se ha hablado hoy. Y en ese sentido, sí que me gustaría, y ya para concluir, abordar un único tema. Le digo que me quedan algunas cosas sobre la mesa que no vamos a poder abordar. En otra, le emplazo a poder compartir otro diálogo en otra controversia, si usted toma bien recibir la invitación y venir. Hablábamos inicialmente de la situación política de la isla. Me gustaría acabar también un poco con la misma reflexión. En base a estas palabras que hemos nombrado ahora mismo, y lo que está sucediendo, usted ha explicado cómo funcionan los partidos jerárquicamente, las decisiones que se han tomado, cómo hay, claro, una sentencia en la que se anula la medida cautelar, que la causa sigue, que solicitaba Coalición Canaria para el Cabildo, precisamente por esa admisión o no aceptación de expulsión de los consejeros socialistas. Al final, ¿no está quedando una sensación en la isla? Y ahora sí me gustaría hablar de siglas políticas en las que Coalición Canaria tiene unas guerras internas que son evidentes, claras, una toma de decisiones que han provocado una serie de circunstancias que además en principio no eran compartidas por parte de la propia coalición. Del Partido Socialista mejor no hablar, porque incluso hablamos de que hay dos PSOEs ahora mismo. El PSOE oficial y el PSOE alternativo, por decirlo de una manera, está la gestora, hay una serie de inconvenientes importantes. Se producen movimientos con mociones de censura en las que quedan vinculados Coalición Canaria y Partido Socialista. Mismo caso a la inversa, Partido Socialista por Coalición Canaria en el Cabildo. ¿Puede ser que el gran beneficiado es el Partido Popular? ¿El partido que realmente respeta los pactos? ¿El partido que realmente no tiene, y si la tiene de manera interna, un debate o una crisis considerable? ¿El único partido que quizás tenga un liderazgo y que ahora mismo está estableciendo lealtad en los pactos institucionales, en aquellos organismos que gobierna con una fuerza de una ideología diferente, y en el Palacio Insular, de una manera clara y respetuosa, a mí me lo parece, esto ya es una opinión mía, respetuosa en el sentido de que creo que se ha mantenido un poco al margen de todas estas circunstancias que han sucedido, y a la inversa, en el caso de cuando han sido expulsados en el municipio de los Llanos de Aridane, también han actuado con cierta elegancia. Yo quiero recordar que Noelia esperó muy claramente por fuera y aplaudió a Susa y le deseó toda la fuerza del mundo. En ese sentido, el gran beneficiado es el Partido Popular. ¿Lo está teniendo eso en cuenta el PSOE y el Partido y Coalición Canaria? Yo creo que en la política insular en La Palma ha habido un antes y un después de esta legislatura 2011-2015. Yo abogo por la sensatez del partido del cual puedo hablar, es decir, del Partido Socialista PSC, PSOE en Canarias, Partido Socialista Canario y PSOE en Canarias, de sus dirigentes, de sus responsables políticos. Considero que tiene que haber acercamiento, tiene que haber consenso, tiene que haber diálogo, tiene que haber depurarse errores y aciertos, como en todos los partidos, tiene que haber análisis, tiene que haber muchas horas de reunión que caben por delante. Se va a resolver. Los problemas del Partido Socialista Canario en La Palma se van a resolver, y se van a resolver creo que convenientemente para el electorado y a quien nos merecemos, que es las personas que han confiado en nosotros. Del resto del partido político, pues perdón usted que no le puedo hablar, aunque puedo opinar de forma particular y personal. No sé si el verdadero beneficiado de todo esto es uno u otro. Creo que el verdadero beneficiado debería ser el ciudadano y ciudadana, que es a quien estamos decepcionando si cabe, ¿no? La reflexión va para el ciudadano, y mi respeto hacia las personas que van a votar en unas elecciones, tanto en las próximas europeas como en las siguientes municipales en 2015, es que hay que actuar con responsabilidad en el lugar donde se esté. ¿Es legal pactar con el Partido Popular? Por supuesto que sí. Hasta ahora no ha habido ninguna sentencia de ningún juez en España que diga que es contraproducente el pacto con el Partido Popular. Es más, creo que es sano que se produzca, porque precisamente en la controversia está la solución. Es decir, en la opinión dispar hay que buscar el término medio para llegar a un consenso a nivel Estado, a nivel región, a nivel insular, a nivel ayuntamiento. Da igual el lugar donde nos coloque la responsabilidad social como representantes públicos. Ha hecho usted una buena reflexión con respecto al futuro del Partido Socialista en La Palma, que yo no considero que haya dos, aunque los pueda haber en el futuro. Aunque los pueda haber en el futuro, que además es legítimo y hay pleno derecho para que en democracia, si usted
pues no considera que se le representa en un partido jerárquico, se vaya a un partido asambleario, donde los verdaderos partícipes sean los ciudadanos, y esto es legítimo. Entonces, probablemente pueda existir esa posibilidad, no lo sé, no puedo mirar con vista de futuro. Creo que va a haber sensatez en el Partido Socialista Canario, en el Partido Socialista de La Palma. La hay, sus dirigentes, me consta, son unas grandes personas en lo político, tienen un altísimo nivel, tanto cultural como intelectual, como preparación para representar dignamente los intereses del partido, tanto a nivel de La Palma como regional, como nacional. Y creo que sí tiene que haber más reflexión a todos los niveles por parte del Partido Socialista en las directrices de lo que realmente queremos en democracia. Y si apostamos en democracia porque usted tenga derecho a tener determinaciones propias, no se le obligue a ir en contra de su propia conciencia o de su propio interés con el acta, con el actual marco jurídico y la ley actual. Con respecto al Partido Popular, son hasta ahora anti-Jarafe, que es donde puedo hablar, van las cosas bien, han sido unos buenos socios de gobierno, todo es mejorable, lógicamente, y todo se revisará para precisamente mejorar de aquí a lo que nos queda de legislatura, y lo estamos haciendo semanalmente en reuniones de coordinación, y no sé si va a salir más beneficiado, dado la actual coyuntura de crisis estructural en España, el Partido Popular, o le pasará factura algunas de las decisiones que están tomando a nivel nacional que nos competen y nos afectan a todos los ciudadanos en La Palma, y hablo de sanidad, de asuntos sociales, de la ley de dependencia que se está perdiendo su aplicación, de los derechos y deberes de los ciudadanos, de si realmente el Partido Popular también tiene que reflexionar. El Partido Popular tiene, bajo mi punto de vista, es una opinión particular, muchos aspectos que revisar en su política nacional, y hablemos de aborto, hablemos de la capacidad de determinación de la mujer, de que hasta dónde llega la línea roja de la mujer determinar sobre su cuerpo y sobre su vida, y sobre quizás haya que estructurar elementos por parte del Estado para amparar más a la mujer y a la criatura, al no nacido, y darle amparo y subsidio a la madre para que pueda mantener a su hijo y no generar más pobreza y hechos lamentables en un país de 4 millones de parados. Es decir, abogo porque el Partido Socialista en La Palma va a salir, creo que reforzado de lo que ha sucedido en estos 4 años, y creo que ha sido una experiencia de un antes y un después. Probablemente la reflexión de los pactos en cascada de los que empezamos a hablar haya que tomarlas ahora y decir, mira, no somos asamblearios, pero jerárquicamente no podemos obligar a nadie en contra de su voluntad. Ricardo Cáceres, alcalde accidental de Tijarafe, muchas gracias por esta conversación, este diálogo en profundidad sobre la situación política, sobre las cuestiones que afectan directamente a su municipio, y por haber aceptado la invitación de Controversias en Canal 11 y estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias. A vosotros, a vuestra disposición siempre. Y a ustedes emplazarles, como cada semana, a dentro de 7 días. Saben que analizaremos otros temas de debate y otros temas que de los que ustedes pueden ser partícipes. ¿Cómo hacerlo? Enviando un correo electrónico a controversias@canal11lapalma.net. Esperamos esos emails tan sugerentes como los que nos han enviado a lo largo de esta semana, en base al análisis profundo que desarrollamos la semana anterior. Muchas gracias por esas felicitaciones a todo el equipo. También quiero agradecer la puesta en escena de este programa a los compañeros Fafo, Sari Padrón y por supuesto también a Eduardo Sande, productor de este espacio. Y a ustedes, acabar con esta frase. Dicen de este municipio que el aire se escucha, las estrellas se ven más claras y que el mar hace reflexionar a uno mismo. Espero que tomen buena nota y así lo hagan ustedes. Hasta la semana que viene.